13 años después, Roberto Nascimento sale de un hospital pensativo y se sube a su auto para volver a casa, mientras es vigilado de cerca por alguien. Este conduce por un par de calles, pero en un momento ve cómo es emboscado por unos tipos que disparan contra su auto en varias ocasiones, dejándolo sin salida y a punto de acabar con su vida. Así comienza Tropa de Élite 2. En medio de todo esto, Nascimento nos cuenta lo que ha pasado durante todos esos años, donde trató de dejar a alguien de su confianza a cargo del escuadrón de Bope para recuperar a su familia, aunque nada de esto funcionó, por lo que volvió a la fuerza por muchos años como teniente coronel, y hubiera pasado más tiempo allí si no fuese por algo que pasó 4 años atrás, en una prisión de máxima seguridad llamada Bangu 1, en la cual eran encarcelados los jefes de los cárteles más peligrosos de Río de Janeiro, que no solo se disputaban el control en la ciudad, sino también en la cárcel, por lo que los distintos bandos estaban aislados para que no acabaran los unos con los otros. Nascimento dice que para él solo eran un montón de criminales, y si fuera por él no le importaría lo que pasara con ellos, pero siempre había gente de la izquierda, que velaban por los derechos de los delincuentes, así como este tipo llamado Diogo Fraga, un maestro de historia de universidad y defensor de los derechos humanos, quien les cuenta a sus alumnos cómo las cárceles son un desperdicio de recursos para el país, ya que no dan las condiciones para que los presos se resocialicen. Todo eso mientras Nascimento cuenta que él y Fraga mantienen una relación tensa, donde deben fingir respeto el uno por el otro, aunque en realidad el ahora coronel no está de acuerdo con las ideas del tipo. En medio de su presentación, Fraga cuenta cómo la población carcelaria de Brasil crece más rápido que la población en general, por lo que según sus cálculos en el futuro, la mayoría de la población terminaría en una prisión como Bangu 1, donde según él, se representa a la perfección lo que sucede en la ciudad, ya que el lugar está dividido en 3 zonas, y en cada una hay un grupo delincuencial diferente, que están en constante enfrentamiento alimentando las diferencias entre estos, algo que no le gusta a Fraga, quien dice que estos presos son tipos que no tuvieron una educación, y simplemente son el resultado de un sistema que los dejó en el olvido, sin posibilidad de tener otra salida. Al mismo tiempo en la prisión, vemos como un guardia se dirige donde este tipo llamado Beirada, quien es el jefe de uno de los cárteles de allí. El guardia le entrega a este un par de armas que el traficante le encargó, aunque el delincuente decide traicionarlo y tomarlo como su rehén, desatando un motín con el objetivo de acabar con sus enemigos. Es por esto que Beirada y sus hombres se abren camino hasta el segundo sector, donde acaban con varios de los tipos, y van hasta donde el jefe del sector llamado Kualé, donde Beirada le dice que acabará con él. Todo eso mientras los demás guardias piden el apoyo de la unidad Bope, y Fraga les dice a sus alumnos que en Brasil la ley solo está para proteger a los ricos y perjudicar a las personas de las clases menos privilegiadas. En la prisión, Beirada y sus hombres le dan una paliza a Kualé para luego acabar con este delante de todos, dejándoles saber que ellos mandan en el lugar. En medio de esto, Beirada recibe una llamada de un negociador, pero el delincuente dice que solo hablará con Fraga. Todo esto mientras Nascimento dice que ese día Beirada se equivocó y Fraga era el tipo de persona que los delincuentes llamaban para salirse con la suya. Es por eso que Fraga es contactado por el gobernador para que vaya a la prisión y trate de solucionarlo todo de manera pacífica, aunque el coronel cuenta que desde ese día el destino de los implicados y de la ciudad cambiaría para siempre. Mientras Fraga se dirige a la prisión en helicóptero, el equipo alfa de Bope llega al lugar, comandados por el ahora capitán Matías, bajo la dirección del coronel Nascimento, quien analiza la situación y se entera que Beirada y los demás pretenden pasar al tercer sector para acabar con sus enemigos allí también. Nascimento le da la orden a Matías de esperar y llama al comandante Formoso pidiéndole permiso de actuar, a lo que este le responde que primero debe preguntarle al gobernador. Este lo hace, pero el gobernador Gelino dice que Fraga va en camino, ordenándole a Nascimento que espere. El coronel cree que no es una buena idea que envíen a Fraga en esas condiciones, pero no tiene más opción que obedecer. Unos segundos después, Fraga llega dispuesto a dialogar con los delincuentes. Nascimento le dice que no lo puede dejar entrar allí, ya que es muy peligroso, pero Fraga le recuerda que el gobernador lo autorizó. Al coronel no le gusta esto y le pide que al menos se ponga un chaleco antibalas, pero Fraga se niega a hacerlo, debido a que de esa manera Beirada no confiaría en él. Es por eso que Nascimento le ordena a Matías mantener su posición, mientras Fraga va a hablar con el traficante. Al hacerlo, este le reclama a Beirada por todo lo que ha hecho, diciéndole que es mejor que se entregue y deje ir a los rehenes. El delincuente le responde que no lo hará y solo quiere acabar con los otros traficantes, a lo que Fraga le advierte que el escuadrón Bope está en la entrada y acabarían con ellos, algo que no intimida a Beirada, pero Fraga le dice que ellos no han entrado solo porque él está allí, y en realidad al Bope solo le importa acabar con los delincuentes. Es por eso que Beirada finalmente entra en razón y decide dejar ir a los rehenes, por lo que al ver esto Nascimento le ordena a Matías no hacer nada, aunque el capitán lo desobedece e ingresa al lugar, mientras Beirada toma a Fraga como su rehén. La situación se pone tensa, por lo que Beirada amenaza con acabar con Fraga, quien les pide a todos que se calmen y bajen sus armas, todo eso ante la mirada de Nascimento. El capitán baja su arma y Beirada también, pero
Matías decide disparar y acabar con el traficante, haciendo lo que aprendió en el BOPE. Luego de esto, la unidad asegura la prisión en menos de un minuto, y todo estaba bien, hasta que la camisa de Fraga con la palabra de derechos humanos quedó manchada y salió en todas las portadas de las noticias, mientras el tipo le cuenta a la prensa cómo los agentes acabaron con los presos culpando a Nascimento y Matías por no dejar espacio para el diálogo y simplemente entrar al sitio disparando. Todo eso ante la mirada de los agentes calaveras del BOPE, quienes se retiran del lugar en medio de la furia de Fraga, quien los acusa de ser unos mercenarios cobardes. Al llegar a casa el coronel, ve en las noticias todo lo que Fraga dijo acerca suyo, mientras en medio de esto vemos como Rafael, el hijo de este, también ve en la televisión lo que dicen acerca de su padre. Además nos enteramos que luego de separarse de Rosane, esta decidió casarse precisamente con Fraga, algo que le pareció muy bajo al coronel. Después de lo sucedido en la prisión, la unidad BOPE y los calaveras quedaron expuestos ante la prensa, que los ataca con todo, mientras Nascimento trata de hablar con el comandante Formoso, pero este no quiere hacerlo. Debido a esto, Matías le dice al coronel que él fue quien tomó la decisión de disparar y era el responsable. Además le dice que deberían defenderse y hablar de cómo el gobernador abandonó al BOPE, pero Nascimento le dice que no deben hacer eso, ya que solo enfurecerían al gobernador y ese podría acabar con la unidad, al mismo tiempo que ordena que encuentren dónde está Formosa para ir a hablar con él. El comandante se encuentra almorzando junto al secretario de seguridad Guarasi, discutiendo cómo el gobernador quiere a Nascimento fuera del BOPE, mientras el coronel nos cuenta que aunque el gobernador lo culpó de la muerte de Beirada, en realidad las personas vieron esto como un acto de valentía, por lo que al entrar al restaurante es ovacionado por haber acabado con el delincuente, siendo tratado como un héroe, y es por eso que Guarasi aprovecha para recibir al coronel de gran manera, para quedar bien con las personas. Por otro lado, conocemos a este tipo llamado Fortunato, quien tiene un programa de televisión, donde habla de cómo el coronel Nascimento es un héroe, y no un delincuente como Fraga lo quiere hacer ver, por lo que le habla directo al gobernador para que no saque a Nascimento, ya que el tipo es muy querido en la comunidad y cumple su función en contra de los criminales de la ciudad de la mejor manera. El programa es visto por el gobernador y el secretario, quien le cuenta que el programa de Fortunato tiene mucho rating y debería hacerle caso en dejar a Nascimento a cargo del BOPE, pero el gobernador no quiere hacerlo. En medio de esto, Nascimento nos cuenta que luego de lo que Fraga dijo logró sacarlo del BOPE, pero en lugar de ser castigado, fue promovido a subsecretario de seguridad, ya que el gobernador no se podía dar el lujo de castigar a un héroe. Con su nuevo cargo, a Nascimento le es asignada una nueva oficina, donde tendrá el control de las intervenciones telefónicas y de inteligencia de la ciudad, y aunque dice que se siente algo confundido, entiende que ningún calavera ha llegado tan lejos como él, por lo que tiene la responsabilidad de combatir el crimen de otra manera y reestructurar desde allí el BOPE. A pesar de todo esto, alguien tenía que pagar por lo sucedido en la cárcel, y es por eso que Matías fue expulsado del BOPE y enviado de vuelta al batallón de cadetes, donde conocemos al mayor Sandro Rocha, un agente corrupto. Además vemos como Fabio ahora es el coronel y comandante del batallón. Al enterarse que un calavera llegaría a su unidad, Rocha se molesta, debido a que todos son corruptos, y el tipo arruinaría sus planes, insinuándole que deberían deshacerse de Matías, pero Fabio les deja claro que nadie podría tocar al calavera, ya que es su amigo, y le salvó la vida años atrás. Matías se presenta en el batallón, algo que no le parece justo a Nascimento, quien decide hablar con el secretario para que le pida al gobernador que reintegre a Matías a la unidad especial, a lo que este le dice que tratará de convencerlo. Por su parte, Matías habla con Fabio, quien le dice que sabía que Nascimento era una basura, pero no pensó que fuera un traidor, y luego Fabio le asigna a este la misión de organizar el archivo central, algo que para el oficial es una humillación. Debido a esto, Matías no soporta más y se reúne con la reportera Clara Vidal, a quien le da una entrevista diciéndole que el gobernador es el verdadero culpable de lo que pasó en la prisión, ya que es un cobarde. Además, hace un tiempo dejó abandonado al comando del BOPE desahogándose, pero eso solo logró enfurecer al gobernador, por lo que Matías no solo fue dejado en el batallón, sino que fue encarcelado por 30 días en el lugar. Al enterarse de esto, Nascimento va a visitar a este, recriminándole por dar esas declaraciones. Matías le dice que solo protegía al BOPE, algo que molesta a Nascimento, quien le dice que esa no es la manera de hacerlo. Además le deja saber que con él en la Secretaría de Seguridad podrían cambiar el BOPE y hacerlo más fuerte, pero Matías le dice molesto que las personas con las que se rodea ahora solo les importa la sucia política, y lo único que cambiaría sería Nascimento. Aparte de esto, vemos como Fraga aprovechó su fama para lanzarse a la política como diputado, algo que pondría una barrera más grande entre Nascimento y su familia. Un día el ahora subsecretario está con su hijo Rafael en un torneo de lucha, ya que lo único que quiere es tener la oportunidad de criar a su hijo de la mejor manera. Finalmente Rafael pierde su pelea y se le acerca a su padre, quien trata de subirle el ánimo y darle instrucciones, pero Rafael le dice que en realidad no quiere pelear, algo que Nascimento no entiende, a lo que el pequeño le dice que no le gusta atacar a las personas como él lo hace, influenciado por el pensamiento de Fraga. Es por eso que Nascimento se reúne con Rosane, donde molesto le reclama por permitir que Fraga ponga a su hijo en su contra, a lo que la mujer le dice que el
chico solo ha escuchado eso en televisión, y era su deber como padre, aclararle al pequeño en qué consiste su trabajo. En ese momento de su vida, las cosas para Nascimento no van muy bien con su familia, además de que Matías lo considera un traidor, pero confiesa que en realidad no se siente mal, y en lugar de venirse abajo por sus problemas, enfoca su energía a reestructurar el BOPE, convirtiéndolo en una máquina aún más temible de lo que ya era, hasta el punto de duplicar los agentes y los grupos tácticos, además de mejorar los vehículos de asalto y contar con helicópteros para combatir a los traficantes en las favelas. Debido a todo esto, el escuadrón BOPE, más fuerte que nunca, logra acorralar a los delincuentes eliminando el tráfico de sustancias de las favelas y estar a punto de derrotar el sistema. En teoría, Nascimento creía que una vez los traficantes no tuvieran suficiente mercancía, no tendrían dinero para darles a los agentes corruptos, por lo que al no haber dinero se acabaría la corrupción. Mientras vemos como Rocha pasa a una favela por su cuota de soborno, pero el dealer le dice que no tiene dinero porque la policía los tiene acorralados y solo le da un poco de lo que cobran por poner televisión por cable, algo que indigna a Rocha, quien decide acabar con el tipo, terminando con la amistad entre los corruptos y los traficantes. Luego Rocha va hasta la oficina de Fabio, quien está molesto por acabar con los delincuentes, ya que eso afectaría sus ganancias, pero a Rocha no le importa, diciéndole que en realidad él no está a cargo, faltándole al respeto. Es por eso que Fabio habla con el comandante, para que saque a Rocha del batallón, pero Formoso no le presta atención y le dice que no lo puede hacer. Además le aconseja que por su bien deje las cosas así, algo que molesta a Fabio, desestabilizando a los corruptos de la policía, o al menos ese era el plan de Nascimento, pero en realidad pasó algo muy diferente. Luego de lo sucedido con el traficante, Rocha entendió que en las favelas no solo se ganaba dinero con tráfico, sino con otras cosas, por lo que decidió eliminar el intermediario y de esta manera ganar el dinero del cable, el internet y el gas sin pagarle a nadie, haciendo incluso mucho más de lo que ya ganaba Fabio, todo con la excusa de financiar a las milicias de la policía y mantener la paz en las favelas, aunque en realidad los policías eran más despiadados, hasta el punto de acabar con las personas que no pagaban las cuotas que Rocha les exigía. Durante años, Nascimento pensó que el sistema le ayudaba al BOPE, pero en realidad era el BOPE el que le ayudaba al sistema corrupto. Ya en la actualidad, Nascimento dice que sin querer, él fue quien creó al monstruo que acabaría con él. Además nos deja saber que Fraga, ya siendo diputado, se enteró de cómo las milicias controlaban las favelas, siendo estos los verdaderos delincuentes. Además en los expedientes se encontró cómo los testigos acusaban a Rocha y a su gente de crímenes, pero luego se retractaban, para después morir a manos de las milicias por intentar delatarlos. Debido a todo esto, Fraga trata de exponer la realidad de las milicias ante el presidente del consejo, diciéndole que los agentes son los que delinquen y controlan las favelas, pidiéndole intervenir estos grupos, pero en el lugar vemos que está Fortunato, quien también es un diputado, y le dice a Fraga que en realidad nada de eso pasa. Fraga le responde que está muy seguro de lo que dice, por lo que ambos terminan discutiendo delante del presidente, quien le deja saber a Fraga que tiene muy buenos argumentos, pero no piensa llevar a cabo un juicio en contra de una institución del Estado, en año de elecciones, algo que molesta al diputado. Aún así la intención de Fraga es ser diputado federal, por lo que lucharía en contra del sistema hasta lograrlo. A pesar de que el plan de Nascimento fracasó, la prensa y las personas creyeron lo contrario, por lo que el entonces secretario Guarassi ganó más dinero y reconocimiento por la lucha contra los traficantes, convirtiéndose en diputado, mientras el gobernador preparaba su reelección. En medio de esto vemos como Rafael, quien ya es un adolescente, trabaja para Fraga en su oficina, y se va con esta mujer llamada Julia, quien es su amiga, y se ofrece a llevarlo a casa. Más tarde esa noche Nascimento llega rápidamente a la comisaría, debido a que Julia y Rafael fueron atrapados con 100 gramos de sustancias. Al entrar al lugar, Nascimento acusa a la mujer de ser una mala influencia para su hijo, y termina discutiendo fuertemente con Fraga, ya que desde que este es político no se soportan, hasta que Rafael les dice a todos que en realidad la mercancía es suya y no de Julia. Al volver a casa, Rosana discute con Fraga, diciéndole que Roberto tiene razón y debía despedir a la chica, pero Fraga le responde que no lo ve necesario, por lo que ambos discuten, algo que molesta a Rafael, quien les dice que se comportan igual que su padre. Por otro lado, Nascimento nos cuenta que debido a sus enfrentamientos con Fraga, no podía ver lo que en realidad pasaba en las favelas, donde las milicias a cargo de Rocha tienen una fiesta acompañados por Guarassi, Fortunato y el gobernador Gelino, ya que los políticos necesitaban de las favelas para sus campañas, y con la ayuda de Rocha y las milicias, podrían tener más poder electoral, que en año de elecciones valía mucho más que el dinero, algo por lo que todos celebran. Días después, Rocha invita a Fabio a dar un paseo en su yate, donde le cuenta que planea tomar el control de toda la zona oeste de Río, y aún le falta a la favela El Tanque. Fabio cree que no es una buena idea, pero Rocha le responde que tiene un plan para hacerlo, mientras al mismo tiempo vemos como los hombres del mayor se hacen pasar como delincuentes, y entran a la delegación de policía del Tanque, donde someten al jefe y a sus hombres, para luego robar unas armas del lugar. Luego de hacerlo, Rocha es informado del éxito de la misión, y les ordena conservar las armas, y solo borrar el logo de la policía, ya que las necesitarán. Rocha planea culpar a los traficantes del Tanque por el robo a la delegación, para que les sea autorizada una operación para intervenir la favela. Cree que Matías le puede servir en eso. Fabio le dice que pensó que quería acabar con él por ser un calavera del BOPE, a lo que este le dice que en realidad Matías es su as bajo la manga.
Debido a todo lo sucedido, Fortunato en su programa condena el robo a la delegación de policía, aconsejándole al gobernador que debe intervenir el lugar para cuidar su imagen y proteger a la comunidad, ya que los traficantes del tanque que supuestamente robaron las armas debían pagar por lo que hicieron. Esto es visto por el gobernador, quien reconoce el poder de convencimiento de Fortunato y está de acuerdo en que deben intervenir el tanque. En medio de esto, su asistente le muestra el material para su campaña, pero al gobernador no le gusta y ordena cambiarlo. Nascimento cuenta que el gobernador finalmente decidió autorizar el ataque al tanque, ya que nadie confiaría en un gobierno que permita que delincuentes ataquen una delegación de policía, y esa era la estrategia de la milicia para tomar el control. Por otro lado, vemos como la periodista Clara entrevista al jefe de policía del tanque, haciéndole preguntas sobre lo sucedido, pero el tipo le pide que apague su grabadora, confesándole fuera del micrófono que en realidad cree que los que robaron la estación no fueron delincuentes sino policías, ya que tenían botas militares y se comunicaban usando el lenguaje que los delincuentes no suelen usar. Es por eso que Clara le cuenta esto al diputado Fraga, quien está seguro de que las milicias están detrás de todo eso, por lo que le pide a Rafael que le dé el expediente de su investigación de las favelas para dárselo a la periodista y que éste investigue más a fondo acerca del tema y lo publique, ya que si logra confirmar que las milicias son las responsables de la delincuencia en la ciudad, las podría llevar ante un juez en la Corte Penal Internacional, mientras todo eso es escuchado por Rafael. Días después, Nascimento es notificado de que el gobernador planea tomar el tanque, por lo que ordena escuchar las intervenciones telefónicas de los delincuentes de la favela para verificar que ellos fueron los responsables del robo. En medio de esto, Rocha y las milicias se preparan para la intervención, por lo que el mayor empieza a reclutar hombres para que los delincuentes no vuelvan luego de ser expulsados. ¿Y quién mejor que un calavera como Matías para encargarse de la operación? Es por eso que al reunirse con este, Rocha le deja claro que lo necesita, ya que al ser un calavera del BOPE los delincuentes le temerían y todo sería más fácil. Matías no está muy convencido de la oferta, además ya no hacía parte del escuadrón, pero Rocha habla con uno de sus contactos enfrente suyo, dejándole saber que si acepta, estaría de vuelta en el BOPE inmediatamente, algo que lo pone a pensar. Al mismo tiempo, Nascimento revisa las grabaciones de los traficantes del tanque, donde se entera que los tipos no saben nada de las armas, y en realidad no fueron ellos quienes las robaron. Es por eso que decide asistir a una reunión, donde se planea la operación con el fin de evitar que suceda, pero al entrar se lleva la sorpresa de que el capitán Matías fue integrado de nuevo al BOPE, algo que lo sorprende. Luego Nascimento le cuenta a Formoso que revisó más de 300 grabaciones y no habían pruebas de que los delincuentes del tanque fueron los que robaron las armas. Formoso le dice que la intervención es orden del gobernador. Además, el coronel Fabio tiene un informante que asegura que los tipos del tanque sí robaron las armas. Nascimento no confía en Fabio, por lo que le exige que le diga quién es su informante, a lo que este se niega. Es por eso que Nascimento se molesta, dejándole claro a Formoso que sin pruebas la operación sería un error, pidiéndole que lo reconsidere. Pero luego de verificar, la operación sigue en pie, algo que decepciona a Nascimento, quien antes de irse le pregunta a Matías cómo hizo para volver al BOPE, a lo que este le responde que al preguntarle eso, se da cuenta de que no fue Nascimento quien lo ayudó para volver. Después de todo esto, Nascimento cuenta que la policía del tanque era tan corrupta que ni siquiera el BOPE había podido controlar esa favela, pero Matías tuvo la brillante idea de entrar a plena luz del día con el escuadrón de calaveras, haciéndose pasar como si fueran policías corruptos, para luego reemplazar a los oficiales de la estación y pasar la noche allí. Al día siguiente inicia la operación, donde una unidad del BOPE entra a la favela y arremete contra los delincuentes. Nascimento dice que siempre pasaba lo mismo, ya que al acorralar a los traficantes, estos salían corriendo hacia la estación de policía, donde los agentes corruptos se hacían como si no supieran nada, dejándolos escapar. Pero esta vez era diferente, ya que en lugar están los calaveras del BOPE, quienes acorralan a los delincuentes acabando con estos mientras tratan de huir. Luego de esto, Matías y los demás reúnen las armas de los tipos para tomar un video y verificar si son las armas robadas. Todo eso ante la mirada de Nascimento, pero se dan cuenta que en realidad no son las armas que buscan, algo que molesta al coronel. Por su parte, Rocha llega al lugar, mientras el jefe de la favela llamado Felpa se enfrenta con los policías y trata de escapar, por lo que Matías ordena salir tras este, quien unas calles más adelante es impactado por uno de los agentes y atrapado por Matías y su escuadrón. Aquí el capitán le pregunta al tipo por las armas que robaron, pero Felpa le dice que no sabe nada. Nascimento dice que el error de Rocha fue no saber que él entrenó a Matías para ser un calavera, por lo que este no descansaría hasta llegar al fondo de todo lo que pasaba y encontrar las armas. Es por eso que Matías interroga al traficante, pero Felpa le asegura que no robaron las armas, pidiéndole que se detenga. Matías está confundido por la situación y ordena presionar más al tipo, pero justo allí Rocha aparece y le dispara al traficante acabando con él. Al ver eso, Matías se enfurece preguntándole por qué acabó con un testigo, a lo que Rocha le dice que no importa, felicitándolo sarcásticamente por el éxito de su misión. Todo eso ante la presencia de Fabio. Aún así, Matías se enfurece y le ordena a sus hombres llevarse el cuerpo del delincuente, para luego decirle a Rocha y a Fabio que necesita saber el nombre del testigo ese mismo día, o si no tendrían problemas con él, por lo que Rocha le hace señas
Matías a sus hombres, y uno de estos le dispara a Matías acabando con él. Al ver esto, Fabio se molesta y le pregunta a Rocha por qué acabó con su amigo, a lo que el mayor le dice que no podían dejarlo ir, y arma la escena para que parezca que Matías murió por una bala perdida. Además ordena a sus hombres decir que ni él ni Fabio estaban en la escena. Todo esto mientras Fabio se lamenta por su amigo. Al enterarse de la muerte de Matías, Nascimento se siente culpable, por lo que en el funeral de este, habla con el ahora secretario Formoso para que investigue, ya que al capitán le dispararon por la espalda. Pero el tipo, al ser un corrupto, le dice que no hay nada que investigar, y a cualquiera le pudo haber pasado, a lo que Nascimento le dice que Matías no era cualquiera. Luego se lleva a cabo el homenaje a la gente caído ante la mirada de Fabio y Rocha. Al terminar, Nascimento se le acerca a Fabio, donde Rocha le da las condolencias de manera irónica y los deja a solas. Aquí Nascimento le advierte a Fabio que investigará la muerte de Matías, advirtiéndole que es mejor que le diga si sabe algo, pero Fabio se hace como el que no sabe nada, dejándole saber que Matías también era su amigo. Debido a esto, Rocha y Fabio discuten al saber que Nascimento investigaría todo, a lo que Rocha le dice que se calme, ya que el tipo no descubriría nada, aunque Fabio le deja saber al mayor que por la situación ahora quiere la mitad de las ganancias de las favelas. Por otro lado, vemos como Formoso le informa a Valmir, el coordinador de inteligencia, que no continuarán interviniendo las comunicaciones en el tanque. Todo esto debido a que los políticos corruptos no les importaba lo que pasó con André, ya que para la prensa la operación fue un éxito, y eso les daría muchos más votos. En medio de todo esto, Nascimento se encuentra con Rosane, lamentándose por la muerte de Matías, a lo que la mujer le dice que es una pena, pero en realidad está allí para hablar sobre su hijo, ya que Roberto se ha apartado de él, por lo que Rosane le pide que no aparte a las personas importantes de su vida. Es por esto que el coronel se encuentra con Rafael, donde luchan un poco. En un momento el tipo le dice al chico que sabe que el producto que le encontraron no era suyo sino de su amiga. Además le deja saber que solo quiere que entienda que él es su padre, a lo que Rafael le responde que lo sabe. En un momento Nascimento recibe la llamada de Valmir, quien le cuenta que Formoso ordenó no intervenir las comunicaciones del tanque, a lo que el coronel le dice que sí lo seguirán haciendo, ya que no descansará hasta descubrir quién acabó con Matías. Al colgar, Rafael le pregunta a su padre si su amigo murió por el tema de las milicias, algo que sorprende a Nascimento, quien le pregunta por qué sabe eso. Rafael le cuenta lo que escuchó en la oficina de Fraga, al mismo tiempo que Clara le dice a su jefe que debe publicar la noticia de cómo las milicias son los verdaderos delincuentes en las favelas, pero el tipo le dice que al no tener pruebas no puede hacer nada, dejándole saber que es mejor que investigue mucho más a fondo, para de esta manera darle una primera plana en el periódico. Por otro lado, luego de lo que su hijo le contó, Nascimento le ordena a Valmir intervenir el teléfono de Fraga para enterarse de lo que el tipo habla con la periodista, mientras al mismo tiempo nos cuenta que luego de la operación en el tanque, Rocha empezó a instalar su base en la casa de una viuda en la favela, pero todo esto es observado por Clara y su fotógrafo, quienes toman imágenes de las armas robadas, que tienen la punta limada, ya que allí estaba el logo de la policía. Es por eso que la mujer dice que tiene que entrar al lugar para investigar más de cerca, debido a que los periodistas no descansaban hasta tener su primicia. Unas horas más tarde, Clara y su fotógrafo ven cómo los hombres de Rocha se van de allí, por lo que van hasta la casa a investigar más de cerca, donde la periodista convence a la mujer que le interesa alquilar su casa por más dinero, para que los deje revisar el lugar. Al mismo tiempo, Rocha se encuentra con sus hombres, a quienes regaña por usar esas armas en el tanque, además de no dejar a nadie vigilando la casa. Todo eso mientras Clara registra el lugar y encuentra muchas evidencias. Debido a esto llama a Fraga, contándole que encontró las armas perdidas, además de publicidad de campaña del gobernador Gelino, aunque Fraga le advierte que salga de allí, ya que es peligroso. En ese momento la viuda llama a Rocha, quien un par de minutos después vuelve a la casa donde encuentra a Clara y al fotógrafo, revisando sus cosas, por lo que enfurece y le quita el teléfono a la mujer. Mientras todo esto es escuchado por Fraga, quien sale rápidamente a ayudar a Clara, y también vemos cómo Valmir lo graba todo. Luego Rocha se entera que la periodista habló por un par de minutos con el diputado Fraga, por lo que el mayor les ordena a sus hombres deshacerse de ella y del otro tipo. Más tarde Fraga llega al lugar junto al jefe de policía, pero no encuentran rastros de la mujer ni de la evidencia. Es por eso que el diputado va hasta el periódico a exigirle al director que publique la investigación de Clara, quien está desaparecida, pero el tipo dice que sin evidencias concretas no puede hacer nada. Todo eso al mismo tiempo que los hombres de Rocha se deshacen de los cuerpos de Clara y el fotógrafo. Además, Rocha se reúne con los políticos corruptos a informarles que la mujer habló por unos minutos con Fraga, algo que los preocupa, ya que este podría ser testigo en su contra, pero Rocha les asegura que se encargará de la situación. Por otro lado, Valmir le muestra a Nascimento la grabación de la llamada de la mujer con Fraga, algo que lo sorprende, por lo que al Valmir decirle que aún no estaba en el sistema, el coronel toma la grabación y sale rápidamente del lugar, ya que en una sola prueba se enteró que todo lo sucedido con Matías y las armas fue culpa de las milicias, entendiendo que el departamento de seguridad había estado en todo momento lleno de corruptos, por lo que sale rápidamente de allí y se cruza con
Cristian Formoso, quien fue enviado por los políticos, debido a que al sistema no le importaban las armas o lo que pasó con André, pero sí le importaba lo que opinaban los medios, y una periodista muerta no era algo bueno para su campaña. Es por eso que el secretario le ordena a Valmir intervenir el teléfono de Fraga, pero este le dice que ya lo hizo, y Nascimento se llevó la única copia de la grabación disponible. A causa de todo lo que sucede, Nascimento sabe que luego de deshacerse de los cuerpos, los corruptos ahora buscarían eliminar al testigo principal, que ahora es Fraga, por lo que el coronel se dirige a casa de Roxane y la llama informándole que la esperaría en la entrada. Por su parte, Fraga vuelve con Roxane y Rafael en el auto, donde les parece extraño ver a Nascimento esperándolos. Justo allí vemos como un par de tipos se acercan para dispararle a Fraga, aunque Nascimento saca su arma y le dispara a uno de estos, y sale tras el otro que finalmente escapa. Pero en ese momento Roxane grita que uno de los tipos le disparó a Rafael y está herido, algo que alarma a Roberto, quien entra al auto y se llevan al chico rápidamente al hospital. Después de todo esto, nos enteramos que Rafael debe recibir una cirugía, debido a que la bala perforó uno de sus riñones, algo que los padres del chico lamentan. En medio de esto, el coronel decide entregarle a Fraga la grabación y sale del hospital molesto, mientras dice que siempre creyó que la policía estaba para hacer lo correcto, pero lo sucedido le enseñó que las cosas no eran así, entendiendo que debía enfrentar el sistema él mismo. Es por eso que vemos como el diputado Guarassi es detenido por un retén del BOPE, donde Nascimento saca al tipo de su auto y lo golpea diciéndole que sabe toda la verdad, advirtiéndole que si algo le pasa a su hijo, acabaría con él y los demás corruptos, mientras le da una paliza al tipo. Luego de esto vemos como Fraga utilizó la grabación como prueba para conseguir la audiencia ante la Corte Penal Internacional, y Nascimento sería el testigo principal, algo que enfurece a Fortunato, y termina insultándose con el diputado Fraga, quien le dice que lo espera en la plenaria para que pague por corrupto. Al mismo tiempo, el secretario Formoso le aclara a la prensa lo sucedido con Fraga, contando que Nascimento intervino los teléfonos del tipo y se robó una grabación sin autorización, por lo que el gobernador ordenó que fuera destituido de su cargo y expulsado de la policía. Además dice que al no encontrar los cuerpos de los periodistas desaparecidos, no podían asegurar que murieron. Es por eso que Nascimento cuenta que el gobernador se salió con la suya, arruinando su carrera, ya que no podía acabar con él antes de una audiencia, debido a que lo convertiría en un mártir y sería el principal sospechoso de hacerlo. Aunque también nos deja saber que el sistema solo se mueve por intereses sin códigos, por lo que según él, a Rocha no le convencía que el coronel testificara, ya que si algo salía mal, los políticos lo entregarían a él para salvarse a ellos mismos sin dudarlo, explicando que para el mayor es mejor acabar con Nascimento antes de que hable. Por su parte, el coronel está visitando a su hijo, quien se recupera y se dispone a salir del hospital, al mismo tiempo que Rocha y sus hombres se preparan para acabar con él. Nascimento entra en su auto y conduce por un par de calles hasta que es acorralado por un auto del cual salen Rocha y sus hombres disparando, a punto de acabar con él. Pero lo que estos no saben es que el coronel ya lo esperaba y es acompañado por los miembros de su unidad de BOPE, quienes lo apoyan disparándole a los corruptos. Es por eso que se desata un fuerte tiroteo, donde finalmente los calaveras acaban con los otros tipos, controlando la situación, aunque Rocha logra escapar, mientras este dice que aunque escapó, sabe que ahora debe combatir pero de otra manera. Días después, es la audiencia ante la Corte Penal Internacional, precedida por Fraga, donde Fortunato discute una vez más con el diputado. Luego Nascimento toma la palabra, presentándose como un miembro de la policía por más de 20 años, pero deja saber que la policía militar debe desaparecer, ya que solo es un foco de corrupción. Además habla por más de 3 horas delatando al gobernador y a todos los políticos corruptos del parlamento, algo que genera un revuelo y le sirve de desahogo. A raíz de esto, el coronel logra enviar a varios políticos a prisión como Fortunato. Además, otros fueron acabados por la misma corrupción antes de que fueran atrapados, aunque en realidad el sistema estaba diseñado de una manera en la que los más poderosos se salían con la suya, como el gobernador, quien a pesar de las acusaciones fue reelegido, y Guarassi, quien logró ser presidente de los diputados federales, algo que no le gusta a Fraga, ya que lo acusa de corrupto, pero el sistema es así. Todo esto mientras vemos cómo Fabio acabó con Rocha vengando la muerte de Matías. Finalmente, Nascimento nos cuenta que por más que se quiera, el sistema no será fácil de cambiar, por lo que aún pasarán muchos años en los que inocentes deben pagar el precio de este. La película termina con Nascimento visitando a su hijo, donde afortunadamente el chico se recupera y no será una víctima inocente más en la lista de la corrupción.